Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a este video devocional. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre de la gloria, estamos agradecidos contigo, Señor, por un día más que nos regala de vida, Señor, en el cual podemos levantarnos y glorificar tu nombre, exaltarlo, alabarlo, Señor, porque tú eres un Dios grande y un Dios poderoso. Gracias, Señor, por el estudio que vamos a tener en esta mañana, Señor. Permite que mis hermanos puedan ser edificados, Señor, que puedan abrir sus corazones y conocer más de tu palabra. Señor, que me uses a mí, a este siervo, Señor, para comunicar tu palabra. Que no sean ideas mías, pensamientos míos, Señor, sino que sea expresada tu palabra conforme a la voluntad de tu Espíritu. Gracias por mis hermanos, Señor, que se han dispuesto a escuchar este devocional. Guárdanos, cuídanos, Señor, pero ante todo que podamos glorificar tu nombre en este día. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy estaremos mirando en el capítulo 4, versículos 6 al 10. Estaremos estudiando estos 4 versículos del 6 al 10, los cuales nos enseñan varias cosas importantes. En el devocional anterior estuvimos hablando acerca de la amistad y la enemistad con el mundo, y hacíamos un recuento de si realmente éramos amigos de Dios o éramos más bien amigos del mundo. Y espero, mis hermanos, de todo corazón que nuestra posición sea amigos de Dios, que podamos realmente tener una relación personal con Cristo, una relación personal con Dios, y que estemos alejados totalmente del mundo. Veíamos las obras de la carne, lo que lleva a la carne, lo que lleva el pecado en la vida de las personas, y veíamos cómo el mundo está, podríamos decir, sumergidos en esa situación, pero también nos mostraba cómo era vivir en el Espíritu, cómo debíamos comportarnos como hijos de Dios. Y algo también muy interesante que debemos tener en cuenta es que no solamente es en el momento en el que estamos, sino en todo momento. No solamente si estamos en la iglesia, si estamos en la casa, si estamos en el trabajo, es en cualquier lugar debemos mostrar a Cristo. Pero a veces podemos ser de doble ánimo, podemos ser diferentes porque nos podemos comportar sábado y domingo fieles en el Señor, pero entre semana podemos ser totalmente lo contrario, hijos del diablo, podríamos decirlo de esa forma, y comportarnos como el mundo se comporta. Y hoy vamos a seguir estudiando en este capítulo 4 y en el versículo 6 al 10, cosas que nos enseña Santiago acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento como hijos de Dios. No podemos olvidar, y puede ser algo tedioso escuchar cada día más acerca de esas cosas, pero es que a veces nosotros los seres humanos somos fáciles o tenemos la tendencia a olvidar muy rápido las cosas. Y gracias damos al Señor por su palabra, porque es por medio de su palabra que podemos refrescar nuestra mente y entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces vamos a estudiar capítulo 4, versículos 6 al 10, y les voy a pedir el favor de que abran sus Biblias, si la tienen en la parte física, como en este caso, o si la tienen en la parte digital, ya sea en su computador, tablet o teléfono móvil, que estemos en la palabra de Dios. Y los sigo animando y los sigo fortaleciendo, mis hermanos, en el sentido de que no nos quedemos solamente con la información que recibimos, sino que podamos escudriñar la palabra de Dios y entender lo que el Señor nos quiere transmitir por medio de ella. No podemos quedarnos solo con lo que dice el hermano, sino también debemos ir, o más bien debemos procurar ir a la palabra de Dios y mirar si lo que la persona está diciendo es realmente lo que el Espíritu Santo quiere transmitir. Y entonces seguimos en el versículo 6 al versículo 10, acompáñenme con la lectura. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad
vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y humillados delante del Señor, y Él los exaltará. Entonces aquí vemos varias cosas que el Señor, por medio de Santiago, nos quiere enseñar de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Y realmente desde el versículo 4, el Señor nos quiere mostrar cómo debe ser ese comportamiento como hijos de Él. Y veíamos, como lo hacíamos, o como estaba haciendo referencia anteriormente, de que nosotros no podíamos tener amistad con el mundo, sino deberíamos tener una amistad con Dios. Y en el versículo 6 empieza un pero, refiriéndose a lo que nos estaba diciendo anteriormente, dice, pero Él da mayor gracia. Y ese es el título del devocional en esta mañana. Dios nos da mayor gracia. A veces pensamos que la gracia la podemos generar nosotros siendo buenos, siendo cabales, teniendo un buen testimonio, haciendo buenas obras, haciendo cosas de nosotros mismos. Pero sabemos que la gracia no proviene de nosotros, sino la gracia proviene de Dios. Es Dios el que nos da esa gracia. Y aquí empieza este versículo diciendo, pero Él da mayor gracia. ¿Quién es el que da mayor gracia? Dios. Mire lo que sigue diciendo el versículo 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos dos cosas totalmente contrarias. Una, que Él resiste a los soberbios. Y esto es interesante, es oponerse a las personas orgullosas. Y aquí quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Somos personas soberbias? ¿Somos personas orgullosas? ¿Nos creemos más que los demás? ¿Pensamos que somos mejores que los demás? ¿Puede estar pasando eso en nuestras vidas? Ahora, eso no es solamente las personas que están en el mundo, eso también puede pasar en un creyente. ¿Y cómo lo podemos observar o mirar en un creyente? Cuando comienzan a exaltar las cosas que hacemos. Y ahí es donde nosotros como hijos de Dios debemos tener muchísimo cuidado. Ahora, los que hemos tenido la oportunidad de enseñar, de ser siervos en la iglesia, de poder conducir un área, debemos entender que no es por nosotros que las cosas van funcionando, sino es más bien por Dios que nos ha capacitado para hacerlas. Y nosotros debemos entender, mis hermanos, que es Dios el que da no solamente los dones que el Señor nos equipa, sino también los talentos. Y a veces se nos olvida, como les decía al principio, a veces se nos olvidan las cosas y el Señor lo debe recordar por medio de su palabra, que las cosas no vienen por nosotros, sino provienen de Dios. Ahora, Dios por eso se opone a los soberbios, a los altivos de corazón, a los que quieren sobresalir. Ahora, ¿tú quieres sobresalir? Ese es el anhelo, ese es lo que tú deseas en la vida en Cristo, sobresalir, que te vean, que seas aplaudido. Si es eso lo que está pasando en tu vida, debo decirte que estás en pecado, que estás en contra de Dios, que estás buscando más bien un beneficio propio y no buscando la voluntad de Dios. Y por eso Dios resiste, Dios se opone a los soberbios. Pero mire lo que nos dice el versículo 6 al final, y da gracia a los humildes. Ahora, esta palabra humilde no significa que nosotros debemos ser pobres de condición, en el sentido de ser pobres económicamente o estar mal para que seamos humildes. No, es una relación personal con Dios, pero una disposición de nuestra propia vida para otros. Sabemos que Cristo vino a este mundo a salvarnos. Entregó su vida para salvarme a mí y para salvarte a ti. Y derramó hasta el último gramo, o más bien hasta la última gota de sangre para salvarnos a nosotros. Y eso es gracia. Gracia significa que nosotros no merecíamos esa salvación, pero Dios en su amor y en su humildad y humillarse hasta lo último, se entregó por nosotros. Mire lo que nos dice el versículo 7. Ya vimos que debemos resistir a los soberbios, o que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Dice el versículo 7, y someteos pues ¿a quién? Ahora, aquí esta palabra sometimiento es estar dispuesto, estar en sujeción de alguien. Y aquí nos está diciendo que debemos estar sometidos al diablo, sometidos al pecado,
sometidos a las autoridades, sometidos al pastor, sometidos ¿a quién? ¿A quién debemos estar sometidos? Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, versículo 7, y someteos pues a Dios. Debemos someternos a Dios primeramente. Y después debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. ¿Sí? Debemos hacerlo. Lo primero que debemos hacer es someternos a Dios. Es lo primero que hacemos. Pero a veces, como les decía, nos olvidamos y hacemos todo lo contrario. Nos sometemos primero a las autoridades y de últimas dejamos al Señor. Pero debemos hacerlo, o lo que primero debemos hacer es someternos a Dios. Y después el Señor nos equipa, el Señor nos enseña y nos muestra cómo debe ser el sometimiento a las autoridades y a las personas que ha puesto en eminencia. Entonces vemos que aquí nos dice que debemos someternos a Dios y que ese debe ser una regla general para todo creyente. Y mire lo que nos sigue diciendo el versículo 7. Y resistí al diablo y huirá de vosotros. Ahora, una de las formas de poder vencer al diablo es someternos a Dios. Estar en una relación personal con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos sometidos a Dios, si estamos en su palabra, si estamos orando, el diablo huirá. No nos tentará. Ahora, no quiere decir que no nos vaya a tentar. Obviamente lo va a hacer, va a pasar eso. Podemos ser tentados, pero Dios vencerá al pecado. Eso lo sabemos, eso lo conocemos. En el momento que hemos conocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor nos da el Espíritu Santo y Él nos redarguye, Él nos enseña y Él nos muestra. Entonces miremos que debemos someternos a Dios y asimismo Dios vencerá al pecado. Podemos vencer a Satanás. Mire lo que nos dice el versículo 8. Ahora, primero nos dice en el versículo 7, someteos, ¿cierto? Nos dice que debemos someternos. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando nos sometemos a Dios? Mire lo que dice el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Interesante. Ya cuando estamos sometidos a Dios, cuando estamos haciendo su voluntad, cuando estamos sirviéndole a Él, debemos también acercarnos. ¿Y cómo es la forma de acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos al Señor? Bueno, primeramente debemos creer en su Hijo. Eso es lo primordial. Creer en su Hijo como nuestro único y suficiente Salvador. Segundo, debemos estar en su palabra. Debemos estar escudriñando la palabra de Dios. Tercero, debemos estar orando. La forma de comunicación con Dios es por medio de la oración. Ahora, debemos ser hijos de Dios, amantes de la oración. Debemos amar la oración. Debemos anhelar estar orando los unos por los otros. Debemos estar en esa comunicación con Dios. Y cuarto, después de orar, es poderle servir. Una forma de la cual nosotros podemos acercarnos a Dios es también por medio de nuestro servicio, de tener comunión los unos con los otros. Ahora, si no estamos teniendo esas cosas tan básicas, pero que son fundamentales, pues debemos evaluar si realmente tenemos una relación personal con el Señor. Entonces debemos acercarnos, debemos estar con el Señor. Ahí en el versículo 8 nos sigue diciendo, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces nos dice que si somos pecadores, si somos personas de doble ánimo, ¿qué va a pasar? Que no vamos a estar conformes a la voluntad de Dios, no podemos tener una relación con Dios. Y ahí lo que nos está enseñando es que primero debemos limpiar nuestros pecados. Debemos ir a Dios, pedirle perdón, arrepentirnos de corazón de que somos pecadores y que Cristo pagó por nuestros pecados, y ahí sí podemos estar o acercarnos completamente libres de pecado a Dios. Y nos dice que los de doble ánimo purifican vuestros corazones. Y eso de doble ánimo a veces sí que nos cuesta. A veces sí podemos ser hombres y mujeres de doble ánimo. Y aquí Santiago nos vuelve a enseñar, nos vuelve a decir que debemos más bien dejar ese doble ánimo y más bien purificar nuestros corazones y desear estar con el Señor. En el 9, versículo 9 dice, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Entonces aquí también nos habla de los afligidos, los que se lamentan, los que lloran, y nos dice algo
fuerte. A veces nuestra risa, nuestro gozo, se puede convertir o en tristeza o en lloro. Y eso también puede pasar en nuestras vidas, mis hermanos. Podemos estar en un momento bien, podríamos decirlo de esa forma. Puede llegar la prueba y mover esos cimientos que tenemos, y puede llegar esa prueba y quebrantarnos hasta el punto de estar tristes, de estar llorando. Pero también mire lo que nos dice el versículo 10, dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Así estemos en gozo o así estemos en tristeza, así estemos en prueba, como así estemos en bendición, debemos exaltar el nombre de Dios, debemos humillarnos. Pero muchas veces nos pasa lo contrario, como les decía, nos olvidamos. Y debemos entender que Dios da mayor gracia que la que podemos dar nosotros. Cuando nosotros estamos en prueba, cuando estamos en aflicción en nuestras vidas, buscamos a Dios. Y lo buscamos de todas las formas y maneras que conocemos. Oramos, estamos en la palabra de Dios, pedimos consejería, vamos a la iglesia. Cuando el Señor contesta o suple esa necesidad o esa aflicción o esa prueba, a veces nos pasa lo que les decía anteriormente. Nos olvidamos totalmente de Dios. Nos olvidamos de Dios. No le damos las gracias por lo que el Señor ha hecho. No le exaltamos por lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Y sencillamente seguimos como si nada. Pero lo que nos quiere enseñar, o lo que quiero que veamos en estos pasajes, mis hermanos, es que debemos también darle gracias a Dios. No solamente en el momento de aflicción o prueba, sino también en el momento de bendición. Debemos hacerlo. Debe ser una regla general de todo creyente, el poder darle la gloria y la honra a Dios en todo momento. Por eso Él nos hacía énfasis en las personas de doble ánimo. Debemos no ser personas de doble ánimo, porque en esas situaciones también podemos ser personas de doble ánimo. Que en un momento estamos bien y en otro momento no. En todo momento debemos estar bien con el Señor, así sea en la prueba como en la bendición. Y debemos estar agradecidos tanto en la prueba como en las bendiciones que el Señor da. Porque mire lo que dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Nosotros no nos debemos humillar al mundo, ni a las cosas del mundo, ni al pecado. Debemos humillarnos al Señor. ¿Somos hombres y mujeres que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo? ¿O somos hombres y mujeres que estamos dispuestos a entregar nuestra vida al pecado? Y mire que si entregamos nuestra vida a Dios, Él nos exaltará y tendremos mayor gracia que la que nos puede dar el mundo. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender más de tu palabra, de tener este estudio en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las maravillas. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, por todas las pruebas que hemos tenido, Señor, porque sabemos que tu nombre será exaltado, será engrandecido por medio de ellas. Te damos gracias por el libro de Santiago, por lo aprendido hoy, Señor. Y que lo que aprendimos, Señor, no quede en saco roto, Señor, sino que lo podamos poner en práctica cada día en nuestras vidas. Te damos gracias. Amén. Hermanos, nos vemos en una próxima.